Hola, mi nombre es Marta Puch y es un gusto poder estar hoy con mis compañeros de la comisión organizadora de las jornadas 2023, Gabriela Turrent, Graciela Redondo y Víctor Ruiz. Hola. 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 Las jornadas son ya una tradición y constituyen una tarea muy apasionante de nuestro trabajo al tratarse de un evento en donde todos los que formamos parte de ella trabajamos con muchos meses de anticipación para organizar esta reunión científica. Este año estudiaremos dos temas relevantes, psicoterapia y psicoanálisis hoy. El tema surge principalmente de las inquietudes que plantearon los alumnos a sus docentes sobre la atención de sus pacientes. Buscamos que las jornadas puedan servir para presentar diversas visiones dentro del psicoanálisis y la psicoterapia, y vamos a tomar varios ángulos para poder pensar el tema con la amplitud que tiene. Por lo tanto, hemos seleccionado libros, artículos sobre el tema y hemos estudiado lo que se ha escrito en los últimos años al respecto. Nuestro título tiene un subtítulo que es Fundamentos y Transformaciones, lo que nos lleva enseguida a tratar de definir qué es el psicoanálisis, cómo se está pensando acerca de este hoy en día. Además, trataremos de trazar las diferencias y semejanzas entre los dos enfoques de terapia para delimitar los campos de cada uno y la especificidad de cada método. Como sabemos, Freud estableció los fundamentos, puso énfasis en la existencia de los procesos inconscientes, en la sexualidad infantil y en la transferencia. Después de Freud fueron apareciendo escuelas y autores que enriquecieron y ampliaron las ideas iniciales. Los principales aportes abarcan quizás la importancia de las relaciones de objeto temprana, que incluyen niveles primitivos de ansiedades y defensas. El psicoanálisis también está definido por su método en cuanto al uso de la asociación libre por parte del paciente y la atención flotante, la interpretación y la neutralidad por parte del analista. Un tratamiento se debe considerar psicoanalítico si se centra principalmente en la observación y exploración de los conflictos inconscientes del mundo interno y la interpretación de la transferencia, ya que son los vehículos centrales que emplea el terapeuta para promover la elaboración, el insight y el cambio. En el psicoanálisis, un factor principal es el establecimiento y el desarrollo de un proceso, por decirlo de algún modo. En el análisis, lo que se va a desarrollar es el análisis de la neurosis de transferencia. Es decir, que todo paciente se queja sobre sus vínculos y esas quejas se van a actualizar o se van a vivir con su analista. Los aspectos infantiles del pasado y del mundo interno van a aparecer en la relación entre paciente y analista. Por ejemplo, los celos, la rivalidad, la curiosidad. Por otro lado, las diferencias también se tienen que establecer en función de los objetivos. Los objetivos del psicoanálisis son los cambios internos, la integración de los conflictos inconscientes, ya sea que estén reprimidos o disociados. Intentar iluminar lo más ampliamente posible la vida psíquica del paciente, la interpretación de los significados inconscientes. La naturaleza de este proceso analítico es que intenta explorar y describir todo el espectro de actividades mentales del analizado, es decir, sus deseos, sus defensas e identificaciones, evitando adoctrinar al paciente, es decir, evitando dar consejos. No nos ocupamos de cambios de conducta, nuestra tarea se centra en la realidad interna, en la realidad psíquica. Cuando se estima que existe un predominio de las interpretaciones transferenciales, se trata de psicoanálisis, dando lugar a experiencias cualitativamente distintas.
En cuanto a los objetivos, el psicoanálisis intenta hacer modificaciones profundas, mientras que en la psicoterapia psicoanalítica los objetivos se focalizan a nivel más consciente, preconsciente, haciendo modificaciones en los síntomas y reforzando el yo. Así que lo que define el psicoanálisis son los términos del proceso y los objetivos internos que persigue. Creo que la naturaleza específica del analista es tratar de renunciar al mundo de los hechos para volcarse al mundo de las ficciones, al mundo de las emociones, a las narrativas de los personajes internos. El analista en su trabajo debe renunciar entonces a la realidad externa para buscar la autorreflexión y la indagación. Mientras que la psicoterapia psicoanalítica, dijimos, está más interesada en el reforzamiento del yo y de los cambios externos. En la psicoterapia psicoanalítica se trata de brindar un espacio para que una persona pueda hablar de su historia, de sus vínculos, de sus experiencias, de sus recuerdos, de sus sentimientos, los que tiene hacia sí mismo y hacia los demás. Incluso puede relatar, por supuesto, sueños. Este tipo de psicoterapia psicoanalítica se llevan generalmente a cabo frente a frente y la participación del terapeuta es de una escucha atenta, interesada, receptiva, facilita la confianza para que una persona pueda hablar de temas que antes no se te atrevía a hablar con otras personas, y es importante porque los pueda compartir, expresar. En la terapia psicoanalítica he incorporado mucho de los elementos del psicoanálisis, pero no usa las herramientas centrales de la técnica psicoanalítica: interpretación de fantasías inconscientes, interpretación de la transferencia, sobre todo también de la interpretación de la transferencia negativa. Quizás este es el punto principal de la diferencia entre psicoterapia psicoanalítica, que usa el esclarecimiento, el apoyo, el sostén, para que se puedan expresar emociones, por supuesto, lo cual va a ayudar. En un cierto tiempo la persona se va a sentir mejor, van a poder desaparecer síntomas. Y bueno, Graciela nos va a hablar de la emergencia, el desarrollo de la psicoterapia psicoanalítica, nos va a seguir pudiendo profundizar acerca de la psicoterapia psicoanalítica. Así que, gracias, gracias. Adelante. Gracias, Marta. Bueno, como ya les comentó Marta, entonces, Freud funda el psicoanálisis, pero algo interesante es que al principio no estaban muy enfocados en hacer una distinción entre psicoanálisis y psicoterapia. Y es a partir de 1920 donde los parámetros del análisis clásico fueron establecidos. Y como también ya se comentó, aquí la asociación libre, la atención flotante, la interpretación, el análisis de la transferencia y la neutralidad técnica serán esenciales. En 1919 es cuando Freud, a partir de esta idea de aplicar el psicoanálisis a gran escala, dice su ya conocida frase que el psicoanálisis será el oro puro y el cobre la sugestión. Piensa entonces que la psicoterapia psicoanalítica tomará prestados sus elementos más importantes y efectivos del psicoanálisis. Aunque esta noción del oro y el cobre ha cambiado con el paso de los años, la psicoterapia psicoanalítica tiene hoy un lugar importante, ya que se entiende que abarca a un sector de la población del cual el psicoanálisis no será el método más conveniente para su tratamiento. Por ejemplo, para ir haciendo como un recorrido, en los años 30 se da todo este éxodo migratorio donde varios analistas emigran a Estados Unidos y coincide con un aumento en las conflictivas políticas que existían, por ejemplo, dentro de la IPA. Entonces, esto hace que el freudismo clásico se fragmente un poco. Es una situación interesante, por ejemplo, que esta migración hace que el alemán deje de ser el lenguaje oficial de el inglés toma cabida, y esto va a repercutir también en las modificaciones que se van a ir dando de psicoanálisis a psicoterapia. Y los tiempos van cambiando. Por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial hay un aumento en el pedido de análisis y se va a dar entonces una transición también por las demandas de la época a una psicoterapia psicoanalítica.
que va a surgir entonces de la teoría y de la práctica tradicional para poder ayudar a ciertos pacientes que el análisis clásico pareciera estar contraindicado. Otro momento de lucha se da a raíz de la emergencia de la terapia cognitivo-conductual, así como del uso de psicofármacos que están teniendo un auge en esos momentos. Se empieza a ver entonces un marcado cambio en la técnica psicoanalítica, haciendo modificaciones que se adaptan mejor tanto a los padecimientos del momento, que en ese entonces eran las neurosis de carácter, como a lo que la sociedad pedía, ¿no?, en ese momento, tratando de no modificar, dice Green, el uso de la transferencia y de la interpretación. En los 70s, el psicoanálisis vuelve a ser una vez más atacado, en este momento por su duración y su costo, por lo que pareciera que la psicoterapia psicoanalítica, por esas razones únicamente, es más indicada. Otro factor que influye también en el desarrollo de la psicoterapia psicoanalítica es la aparición en el DSM-3 del diagnóstico de trastorno fronterizo. A partir de esto, Kemberg, por ejemplo, aplica la terapia enfocada en la transferencia, la cual tiene grandes logros con estos pacientes. Las demandas de terapia y el tipo de pacientes van cambiando, por lo que pareciera que el psicoanálisis debe hacer modificaciones en su técnica para el tratamiento de pacientes no psicóticos, si quiere seguir siendo el tratamiento de elección. Más adelante, la migración obligatoria del consultorio a un modelo virtual, que se dio a raíz de la pandemia, hace también que el modelo psicoanalítico se tenga que adecuar una vez más a las peticiones del momento, en esta situación el trabajo en línea. La mayoría de los tratamientos se sostuvieron con sus debidas modificaciones. Esta adaptación, en la mayoría de los casos, fue temporal, es decir, el analista y paciente se adaptaron al trabajo en línea bajo el entendido de que una vez terminada la pandemia, regresaban a su forma de trabajar habitual. Aunque la realidad es que esta forma de trabajo abrió un campo de posibilidades tanto para analistas como para pacientes bajo condiciones específicas. Porque si bien la mayoría de los terapeutas coinciden que el contacto presencial es mucho más rico en varios sentidos, existieron también situaciones particulares dentro del trabajo de la vía remota, en donde los pacientes se mostraron menos resistentes, por ejemplo, al trabajo analítico. Antonino Ferro es uno de los analistas que comenta al respecto, y él dice que observó tanto en él como en sus pacientes un aumento del uso de la capacidad negativa, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos por qué es que se va dando esa migración, aunque debemos de tener claro que el psicoanálisis será el método que va a tener más logros y va a abarcar más profundamente el tratamiento con pacientes. Yo quisiera retomar algunas de las ideas que señalas, Graciela, porque me parecen muy importante resaltarlas. Las condiciones de vida de las grandes urbes, las limitaciones económicas, de tiempo, los cambios en las condiciones sanitarias, por ejemplo, en la reciente pandemia, los intereses y objetivos terapéuticos, además de la psicopatología de quienes buscan hacer un proceso psicoanalítico, ha forzado a la transformación del psicoanálisis. En la actualidad, en todas partes del mundo, hacemos psicoterapias con personas que por distintas razones no pueden o no están interesados en emprender procesos psicoanalíticos tradicionales, y en general pensamos que cuando se mantiene una actitud analítica esforzada que privilegia la recuperación del inconsciente, la psicoterapia psicoanalítica puede enriquecer significativamente la personalidad. Durante muchos años hubo psicoanalistas que señalaban que las modificaciones al encuadre externo que propone la psicoterapia, como la disminución en el número de sesiones, la posibilidad de encuentros cara a cara, obturan el desarrollo de lo que los psicoanalistas llamamos transferencia. Es decir, impide que las ansiedades, conflictos y defensas y fantasías que predominan en la mente
del analizado puedan plasmarse en la relación terapéutica. Desde hace algunos años, psicoanalistas de distintas orientaciones teóricas han insistido en que si bien la regularidad y la continuidad de las sesiones favorecen el despliegue de la transferencia y hacen más sencilla la interpretación de conflictos inconscientes, la profundidad y alcances del proceso psicoanalítico no depende tanto de las condiciones externas del encuadre, sino de la actitud analítica. Es decir, de la disposición emocional, el tipo de escucha y el compromiso y confianza que el analista mantiene con el método psicoanalítico. La actitud analítica comienza con una disposición emocional, receptiva y neutral y empática, que se aleja de los juicios morales y en la que se tolera lo desconocido y prevalece un ambiente amable y de camaradería en el que se invita el despliegue de las fantasías, los sueños y las ocurrencias mediante la asociación libre. La receptividad emocional, que caracteriza a la actitud analítica, se acompaña de un tipo particular de escucha, que funciona en 3 niveles simultáneos. El primer nivel, busca inferir en las acciones, asociaciones y sueños los aspectos inconscientes de la personalidad. Es decir, el analista lo que intenta es encontrar quizás al niño competitivo o al bebé que puede estar muy angustiado por separarse. El segundo nivel de escucha que conforma la actitud analítica atiende a las reacciones emocionales que se experimentan en el vínculo transferencial y supone indagar la manera en que las palabras, las acciones del paciente van resonando en la mente del analista. El tercer nivel de escucha de esta actitud analítica requiere mantener el encuadre psicoanalítico clásico, el que propuso Freud, muchas veces por semana, acostado, ¿no? Como una aspiración. Es decir, valorar continuamente si el paciente puede recuperar el inconsciente a través de la palabra. Cuando esto no es posible, intervenir con medidas terapéuticas o interpretaciones, quizás a nivel preconsciente, que puedan ir favoreciendo la asociación libre. La psicoterapia psicoanalítica es un método de exploración psíquica que puede generar cambios significativos cuando prevalece una actitud comprometida con el método psicoanalítico clásico. Es decir, cuando los recursos terapéuticos como la apuesta por un vínculo empático y la contención emocional favorecen una relación íntima, y cuando las herramientas no analíticas, como las preguntas, los señalamientos y las confrontaciones, digamos, de aspiraciones contradictorias, no son un fin en sí mismas, sino un medio para lograr la exploración gradual del inconsciente. La psicoterapia, que privilegia la actitud analítica, aspira a hacer prevalecer un encuadre que se caracterice por la asociación libre, el análisis de sueños, la exploración de la transferencia y la interpretación de los elementos inconscientes que aparecen en la relación que establecen analizado, analista o psicoterapeuta. Cuando la actitud analítica se mantiene esforzadamente, el trabajo analítico se convierte en una tarea interesante que despierta la curiosidad por entender la realidad psíquica y en algunas ocasiones permite transitar hacia métodos psicoanalíticos clásicos, es decir, transitar de una psicoterapia a un psicoanálisis. Ahora, Víctor nos hablará de cómo esta actitud analítica no solo está presente en el consultorio, también puede enriquecer el trabajo de psicólogos en cualquiera de las áreas de especialidad que elijan. Así es, Gaby, gracias. Sí, me gustaría contarles acerca de las mesas de psicología.
que tendremos en estas jornadas. Por primera vez contaremos con 3 mesas de diálogo conformadas por psicólogos que cuentan con conocimiento y experiencia en distintos campos de la psicología. Estas mesas tienen 2 principales objetivos. Por un lado, y ligándolo a lo que han venido señalando mis compañeras, veremos cómo es que el conocimiento psicoanalítico, especialmente lo referente a la actitud y disposición emocional, pueden enriquecer la labor del psicólogo en cualquier escenario en el que éste se desenvuelva. Como bien señaló Gaby, la actitud analítica implica una disposición emocional de receptividad, neutralidad y empatía. Pensamos que cualquier profesional de la salud mental puede beneficiarse de esta disposición, desarrollarla y afinarla. Por otro lado, estas mesas, gracias a la participación de los invitados, nos permitirán actualizar el conocimiento que tenemos de la psicología y algunos de sus campos. La psicología actual se encuentra constituida por diferentes perspectivas de entendimiento y líneas de estudio, dando por resultado las múltiples áreas de investigación y aplicación que dan forma a los distintos campos de la psicología, que dependiendo del autor se cuentan entre 25 y 30. Así pues, nos encontramos ante una disciplina amplia, compleja y en desarrollo, estimulante para cualquiera que quiera adentrarse en la comprensión de algún aspecto de la mente y comportamiento. En cualquier escenario en el que se encuentre un ser humano, los psicólogos tienen algo que aportar acerca de la experiencia emocional, cognitiva y relacional que se esté dando. Me gustaría también compartirles quiénes son los invitados que nos acompañarán y el campo de la psicología del cual nos hablarán. Contaremos con la psicóloga Andrea Raful, especializada en psicología hospitalaria, quien nos compartirá su experiencia en este campo, detallando las actividades del psicólogo en el hospital y la utilidad del pensamiento psicoanalítico en la mente del psicólogo. José Luis Altamirano, él nos hablará de la psicología educativa, específicamente del trabajo de orientación vocacional, indispensable para brindar asesoría y acompañamiento a los adolescentes que deben de elegir un camino académico. También nos acompañará Lourdes Nieto, experimentada investigadora que nos compartirá parte de su trabajo en el campo de la psicosis, brindándonos una perspectiva de la labor de investigación que puede ejercer el profesional en psicología. También tendremos a Laura González, quien ha trabajado por muchos años en el ámbito hospitalario psiquiátrico, especializada en la clínica de los trastornos alimentarios. Ella nos hablará del trabajo multidisciplinario, de los métodos de tratamiento que ha desarrollado y de la importancia del pensamiento psicoanalítico frente a estos trastornos. Michelle Aimes, psicóloga y psicoanalista especializada en el campo de la educación, describirá la importante labor que cumple el psicólogo dentro de la escuela, sus funciones y las habilidades emocionales con las que se debe de contar al trabajar con niños. Víctor Lascano nos compartirá su experiencia en la intervención en crisis, práctica psicológica en la que se ha especializado. Nos hablará de lo que es la crisis y de las particularidades del trabajo que se hace en escenarios de emergencia psicológica. Bárbara Sánchez Armas, psicóloga clínica y psicoanalista, nos hablará del propósito de un del Departamento de Psicología dentro del ámbito educativo, detallando cómo se abordan las situaciones emocionales en el periodo adolescente, así como la importancia de distinguir los casos típicos de los graves. También nos acompañará Alexis Solís. Él se adentrará al campo de la psicología de la salud, contrastando el modelo biomédico del biopsicosocial, describiendo los beneficios de este último en la promoción, prevención y tratamiento de enfermedades. Laura Navarrete, quien nos compartirá sus conocimientos sobre la investigación social, particularmente en el trabajo con mujeres que atraviesan depresión posparto. Entonces sí, como lo decía Gaby, los invitados nos compartirán las particularidades de su campo, pero también nos contarán cómo es que su saber en psicoanálisis y la actitud emocional del psicoanalista ha beneficiado su trabajo, aunque no implementen un dispositivo propiamente psicoanalítico. Así que, como pueden ver, tendremos mesas de diálogo muy ricas que dan la oportunidad para establecer enlaces interdisciplinarios, en este caso, entre la psicología, las psicoterapias y el psicoanálisis. Es un ejercicio ambicioso, pero estimulante, que abona en la búsqueda de una visión compleja, plural y amplia del ser humano.
Eso es un poco de lo que les quería compartir de las mesas de psicología. Adelante, Marta. Sí, muy interesante. Bueno, quizá también quería decirles que la participación comenzó con nuestros alumnos y a ellos les agradecemos la presentación de su material clínico. Les recordamos que tendremos 12 mesas clínicas que se van a presentar y van a permitir un debate muy interesante, teórico, clínico. Eso nos va a permitir escuchar distintas aproximaciones para que podamos ampliar la comprensión de dichos pacientes. Y tendremos la posibilidad de observar cómo son las intervenciones y las transformaciones que se pueden dar en cada uno de estos métodos. Y agradecemos también el apoyo de la labor del equipo de administración, promoción, con quienes venimos trabajando en conjunto con el objetivo de hacer de este evento un espacio de estudio, reflexión y también encuentro con nuestros colegas. Así que los esperamos con mucho entusiasmo. Es un evento gratuito. Inscríbete en nuestra página y bueno, un gusto platicar con ustedes. Sí, la verdad que va a ser un evento de una calidad muy importante, muchos participantes y muy interesantes las participaciones, así que vale mucho la pena. Pues Los sí. esperamos, sí, una buena oportunidad. Perdón, Graciela. Sí. No, adelante. Sí, bueno, los esperamos. Ya les decía, ¿no? Van a ser mesas de diálogo y clínicas muy ricas. No tiene pierde, ahí los vemos. Así que bueno, los esperamos a todos, apúntense, síganos en las redes sociales donde hablamos un poquito más de qué vamos a abarcar, de qué se va a tratar y esperamos verlos a todos el 2 y el 3 de junio. Bye. Hasta luego. Nos vemos.